Buenos días, seguimos en nuestro devocional, en nuestra lectura diaria, capítulo a capítulo, una conversación continua con el Señor, pidiendo por su gracia, su misericordia. Esa misericordia se renueva todas las mañanas, quiere decir la misericordia que Él nos levanta y nos da una oportunidad una vez más, sin importar la caída. Y la gracia del Señor que sea con todos nosotros, su gracia es la que nos llena de todo aquello que no merecemos. Por su gracia vivimos. Estamos en el capítulo 4 del libro de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos 4, parábola del sembrador. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó a una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre los espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. La lámpara en una repisa. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Parábola de la semilla que crece. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Reflexionemos entonces en esta primera parte del capítulo 4, los secretos que se comunican en las parábolas. Y los invito a que reflexionen que Jesús comunica la verdad de Dios mediante estas parábolas, y esto lo hace ante las multitudes, pero a sus discípulos escogidos les explica los secretos. Entonces la reflexión para nosotros hoy y la pregunta que nace para que podamos aprender algo es que ¿estos beneficios eran entonces solo para los discípulos? Y la respuesta es no. Jesús les dice
que comuniquen los secretos, que hagan públicas estas verdades que son privadas para ellos. Y sin embargo, antes de que los discípulos lo hagan, Jesús los invita a que pongan mucha atención, y es la invitación para nosotros hoy. Yo quiero preguntarles si ustedes, después de que han escuchado en un púlpito de pronto estas historias, se han tomado el tiempo de volver a repasar y repasar estas parábolas. Se supone que debemos meditar en estas verdades, recordarlas y entonces ponerlas en obra. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué ha sido la palabra de Dios cuando cae? ¿Qué he hecho? A decir verdad, nosotros tenemos que parar un momento, porque en este mundo tan acelerado no tenemos tiempo para parar y meditar. Y Jesús hace una promesa para los que son fieles en cumplir esto, en escudriñar la palabra de Dios, en estudiar sus escrituras, pero sobre todo en ponerlo en práctica. En la misma medida que obren en cuanto a estas verdades y las comuniquen, esa misma medida les comunicaré yo a ustedes, y aún más. Y esto es una gran promesa para nosotros hoy. Esta es la promesa que nosotros vivimos, que entre más estudiemos, más será revelado, y entre más será revelado, podremos comunicar, y entre más lo comunicaremos, sabremos más, no en la sabiduría de Dios, sino en la revelación del Espíritu Santo a nosotros. Y de esa manera aumentamos nuestra fe, crecemos en el Espíritu y podemos discipular más a las personas que no conocen del Señor o que no han entendido su palabra y que necesitan aprender de estas verdades restauradoras que hay en su palabra. Esta es una promesa que cada uno de nosotros puede tomar, y hoy le pedimos que sea una realidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas parábolas, te damos gracias porque tú nos levantas con una lectura diaria, con una conversación donde podemos continuarla. Yo te pido para mí, para mis hijos, para mi familia, para este grupo hermoso que es tu iglesia, te pido que nos des mucha hambre, Señor. Dale desesperación a cada una de las cabezas de la familia, a los hombres, a las madres, a las mujeres, a las personas que de alguna manera lideran su vida, sus casas. Danos esa sed y esa hambre de tu palabra, Señor. No solamente de quedarnos con un devocional sencillo, sino de tener este tiempo de comunión contigo. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día y por esta semana. Bendícenos en la entrada y la salida. Padre, y pon frente de nosotros esas personas que de pronto están alejadas de ti, que han tenido resentimiento, Señor, que están dolidos y que no han querido volver a leer tu palabra, a congregarse, o aquellas personas que no te han conocido y que necesitan hoy de parte de nosotros escuchar un testimonio de tu amor, de tu protección, de tu salvación redentora, del perdón de tus pecados. Te alabamos, Señor, y úsanos, Padre, para que tu evangelio, Señor, sea como esa semilla que cae en tierra fértil y germina, florece el fruto de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.